Hablemos sobre derechos culturales. Nacimos con derechos. Introducción a los derechos culturales. La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presenta Hablemos sobre derechos culturales, el espacio donde los derechos culturales no descansan. Bienvenidos a este su espacio cultural. Iniciamos con este proyecto cuyo fin es difundir los derechos culturales y promover su ejercicio entre los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Hoy tenemos como tema principal los derechos humanos y los derechos culturales. ¿Pero qué son los derechos humanos y de dónde surgieron? Hablar de los derechos humanos es remontarnos al suceso histórico que lo detonó todo, la revolución de las 13 colonias de Norteamérica, acontecimiento del siglo XVIII que influyó en lo que posteriormente conocemos como la Revolución Francesa de 1789, de la cual, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, derivaron los denominados derechos civiles y políticos, como una respuesta a los excesos de la monarquía. Es a partir de este momento que se puede hablar de la existencia y reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Y no es para menos, pues la Revolución Francesa emanó de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, documento que sirvió para escribir la Constitución de la República Francesa y que hoy día podemos considerar el parteaguas en la construcción del concepto de los derechos humanos. Sin embargo, la verdadera consolidación de los derechos humanos se dio con el fin de la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento detonante de la creación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, y en dicho organismo se firmó para el día 10 de diciembre del mismo año en París, Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de esta declaración, los derechos humanos fueron ampliándose. Hoy se clasifican en 3 generaciones e inclusive se debate la consolidación de los contenidos de la 4ª generación. La primera generación establece los derechos civiles y políticos. La segunda generación comprende los derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación comprende los derechos ambientales y de relaciones constructivas entre iguales. En palabras de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos y todas tienen los mismos derechos que garantizan una vida digna para las personas, grupos y sociedades. En términos concretos, los derechos humanos son libertades y garantías que desde el Estado se garantizan para que las personas tengan una calidad de vida digna. Hablar de derechos humanos es hablar de libertad para vivir, para elegir, para ser. Sin derechos humanos no hay vida digna. Una parte muy importante de los derechos humanos es el derecho a la cultura, o de acceso a la cultura. En este sentido, hablamos de un derecho englobado en la segunda generación de derechos humanos, también conocida como derechos económicos, sociales y culturales, los cuales se abocan a garantizar que todos los seres humanos cuenten con las garantías esenciales para desarrollarse en sociedad. Así, cuando hablamos de derecho a la cultura, se desglosan una serie de derechos específicos, los cuales se conocen como derechos culturales. Regresando a la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 27 se señala que 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Y toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La importancia de este artículo radica en ser el pilar en lo referente a los derechos culturales. Abre una arista en el desarrollo y evolución de estos derechos, mismos que irán especificándose hacia la defensa de los artistas, los colectivos, los pueblos y comunidades indígenas, la libertad creativa, entre otros. Y hemos señalado qué son los derechos humanos y cómo surgieron a raíz de los procesos históricos como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. También cómo se relacionan estos directamente con los derechos culturales. Ahora daremos un salto en el tiempo y en el espacio, al México contemporáneo, en el cual, dentro del marco del Foro Internacional Derechos Culturales y Derechos Humanos de 2016,
La Secretaría de Cultura y la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, con la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro Nacional de las Artes, discutieron los avances y la evolución de los derechos culturales. Además de dicho foro, emanó el libro Derechos Culturales y Derechos Humanos, el cual marcó un hito en la materia de los derechos culturales. Teniendo como telón de fondo lo anteriormente expuesto, los derechos culturales, 1. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. 2. Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. 3. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. 4. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 5. Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, elaboró la Cartilla de Derechos Culturales, en la cual se establecen 13 derechos culturales expresados en la legislación local y federal. Dichos derechos son los siguientes. 1. Respeto a la identidad y diversidad cultural. 2. Conocimiento y respeto a la cultura propia y a las demás que integran el patrimonio de la humanidad. 3. Acceso al patrimonio cultural. 4. Formación integral en el libre desarrollo de la identidad cultural. 5. Participar individual y colectivamente en la vida cultural de tu comunidad. 6. Ejercer sus propias prácticas culturales y formas tradicionales de conocimiento, organización y representación. 7. Construir espacios, autogestión, colectivos y comunitarios de arte y cultura. 8. Libertad para la innovación y emprendimiento cultural. 9. Derecho a la preservación de la memoria histórica. 10. Libertad cultural creativa, artística, de opinión e información. 11. Expresarse en la lengua o idioma de tu elección. 12. Propiedad intelectual. 13. Uso de las tecnologías de información. Estos derechos culturales serán la pieza clave a desarrollar durante los siguientes episodios. En cada uno se ahondará en su significado, aplicación en la vida individual, colectiva y comunitaria, las dificultades que tienen en su ejercicio y, sobre todo, las leyes que protegen y garantizan el ejercicio de estos derechos. ¿Por qué la importancia de los derechos culturales? Los derechos culturales son los engranes que mueven el acceso a la cultura, y en este sentido, la cultura para los mexicanos es una pieza fundamental en su forma de vida. Las costumbres, tradiciones y nuestra propia identidad es el resultado de una evolución cultural de varios cientos de años. Los mexicanos respiramos cultura, y todas las acciones están movidas por la cultura. Nuestras fiestas, nuestro arte, nuestras expresiones, nuestras lenguas, hasta nuestra forma de ser es parte de una cultura. Desde la música que bailamos hasta nuestra gastronomía, sin dejar de lado los trajes que nos visten y los colores que nos identifican como mexicanos. La cultura se encuentra en absolutamente todos los lugares. Es por ello importante conocer qué son y cómo se ejercen los derechos culturales, pues casi sin darnos cuenta, a diario los vivimos. ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos culturales? Esta es una cuestión básica. Si no conocemos nuestros derechos, no sabemos cómo ejercerlos, cómo defenderlos y cómo exigirlos. Es primordial entender que la sociedad mexicana es enormemente rica en cultura, y por ello es imprescindible conocer los mecanismos normativos e instituciones existentes para la garantía y promoción de los citados derechos. Cuando hablamos de derechos culturales, hablamos de libertades, y hablamos de mecanismos de protección para todas las personas que participan, de una u otra forma, en la cultura nacional. Todas las personas son potenciales detonadores de procesos culturales y, por ende, son sujetos de derecho. Los derechos culturales significan protección para artistas, colectivos, pueblos y comunidades indígenas, así como para toda persona que ve a través del arte una forma de vida. Llegamos al final de esta emisión, recordándoles que los derechos culturales
son pieza fundamental en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Hasta la próxima. Hablemos sobre derechos culturales. Nacimos con derechos. Introducción a los derechos culturales.